Saludos con todos, nosotros somos el Grupo K y es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes el tema que hemos preparado con responsabilidad y compromiso. En esta ocasión vamos a hablar sobre vectores en el espacio, un contenido importante en el cual abordaremos desde su definición hasta sus propiedades y aplicaciones con ejemplos claros. Esperamos que esta presentación sea clara, dinámica y sobre todo útiles para ustedes. Comencemos. Pertenecemos a la Universidad Estatal de Milagros, UNEM, Facultad de Ciencias e Ingenierías, Tecnologías de la Información, con la asignatura Fundamentos Matemáticos para Ingeniería. Docente a cargo, Magíster Alex Armando Ávila. Me tocó la parte que son los vectores en el espacio. Bueno, el espacio son entidades matemáticas que se utilizan para representar cantidades que tienen magnitud y dirección a diferencia de los escalares, que solo indican una cantidad como la temperatura o la masa. Los vectores expresan también hacia dónde actúan esas cantidades en el espacio tridimensional. Un vector se representa con tres componentes: la X, Y, Z y Y, que indican su proyección sobre cada uno de los ejes del espacio. Por ejemplo, vector igual entre paréntesis 3,2 menos 1. Indica que se desplaza 3 unidades en el eje de X, 2 en el eje y el Y menos 1 en el eje Z. Visualmente se puede imaginar un vector como una flecha que parte desde un punto de origen. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector, que es grande, y la dirección de la flecha muestra hacia dónde apunta. Bueno, también voy a hablar sobre la importancia de matemática, física e ingeniería. Bueno, son unas herramientas fundamentales en muchas disciplinas, especialmente en física, matemática e ingeniería, ya que permiten representar y analizar fenómenos que involucran dirección y magnitud al mismo tiempo. Un poquito de la física, ¿sí? Los vectores son esenciales. Los vectores son esenciales para describir fuerzas, velocidades, aceleración, campos electrónicos y magnéticos, entre otras magnitudes, ¿ya? Matemática. En matemática, los vectores son parte clave del álgebra lineal, geométrica, análisis, cálculo y multivariable. Definición de un vector tridimensional. Un vector tridimensional es una entidad matemática representada con una flecha en el espacio de 3 dimensiones, también conocida como R al cubo. A diferencia del vector bidimensional que se usa los ejes X y Y, el vector tridimensional añade una tercera dimensión, que en este caso sería el eje Z, que representa su profundidad. Este vector se expresa como un conjunto ordenado de 3 componentes, que son: X es el eje horizontal, Y vendría a ser el eje vertical y la Z el eje de profundidad. Cada componente indica cuándo se desplaza el vector en cada dirección del espacio. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Estimado magíster, les saluda el estudiante Edwin Pilco de la carrera de la Ingeniería de la Información, modalidad en línea. El día de hoy voy a presentarles sobre las propiedades fundamentales de los vectores, como su dirección, el sentido y magnitud y punto de aplicación. Tenemos primero como dirección. En este caso, la dirección de un vector es la línea recta sobre la que actúa. Puede estar en horizontal o vertical o en diagonal. Por ejemplo, si un avión vuela de norte a sur, esa es su dirección. Como tenemos aquí un ejemplo, podemos ver que la dirección del vector puede ir entre horizontal, vertical
seguimos el siguiente tema, que es la magnitud. En la magnitud se trata del tema, el tamaño o la longitud del vector, y representa la cantidad que mide de distancia. En la física puede representarse como velocidad o fuerza o desplazamiento. Por ejemplo, aquí tenemos representación de unos dos vectores, uno representando 5 newton, sería la 5, y abajo sería 10 newton. Esto quiere representar un vector desplazándose hacia la derecha. Tenemos como fuerza que sería 5 newtons o 10 newton. Tenemos aquí como también el sentido. El sentido indica hacia dónde apunta el vector dentro de su dirección. O sea, dentro de una misma línea indica su dirección. Una misma dirección puede tener dos sentidos, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda en una misma línea. Tenemos aquí a continuación el punto de aplicación. En el punto de aplicación se refiere a un lugar donde comienza el vector, es decir, donde se aplica o inicia la fuerza o la acción. Tenemos aquí como ejemplo, tenemos una persona empujando una caja, tenemos el inicio. Como cierre tenemos, o conclusión en resumen, un vector no es solo una flecha, tiene dirección, tiene sentido, magnitud y punto de aplicación. Estas propiedades lo hace útil para representar muchas situaciones reales. Estas propiedades hacen que los vectores sean herramientas útiles para representar con precisión como situaciones en el mundo real, tanto en la matemática como en la física. Esto estamos tratando sobre el tema de vectores entre la dirección, sentido, magnitud, punto de aplicación. Ingenieros, compañeros, compañeras, hoy voy a hablarles sobre la magnitud y los ángulos directores. Primero, magnitud. Como descripción tenemos que es un vector que se refiere a su longitud o tamaño que se puede calcular apoyándonos con la forma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Aquí tenemos un ejemplo de la fórmula, que es el vector igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Más adelante les mostraré un ejercicio realizado. Luego tenemos qué son los ángulos directores. Los ángulos que tiene un vector formado con los ejes coordenados y se pueden encontrar utilizando la fórmula de trigonometría inversa, como son el arco coseno, arco seno y arco tangente. A continuación tenemos una representación en GeoGebra en 2D. Aquí vemos el vector que es de 3,4 en los puntos, y aquí vendría a ser la magnitud calculada en GeoGebra de este vector, que es igual a 5. Y el ángulo director de este vector es de 53.13. Y acá tenemos una representación gráfica en 3D del vector 2, menos 3,6. Aquí tenemos la magnitud de este vector, que sería 7. Y cada vector con su ángulo director. 2 sobre 7, que nos da 73, todo calculado con el coseno. Aquí tenemos cómo sacar la magnitud en un vector de forma analítica. Vemos que para sacar la magnitud o módulo del vector 3,4 se utilizará la siguiente fórmula. Tenemos como primer punto el vector, la fórmula de la magnitud, que es vector igual raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, donde x es 3 y y es igual a 4, por lo que se sustituye estos valores. ¿Cómo? Ponemos primero el vector, como dice la fórmula, igual
a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí en estas letras sustituimos por los valores que tenemos, que x es 3, que va a ser elevado al cuadrado, y y, que vendría a ser 4, también elevado al cuadrado. Igual, ponemos la raíz y hacemos la multiplicación. 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Igual, sumamos estos dos valores que nos daría raíz de 25. Igual, la raíz de 25 es 5. Entonces, la magnitud de 3,4 del vector 3,4 es 5. Aquí tenemos cómo sacar el ángulo director. El ángulo director sería para los vectores que son en 3D. Paso 1. Primero calculamos la magnitud del vector. Para poder sacar los ángulos directores necesitaremos la magnitud del vector. Y hacemos los mismos pasos como lo hicimos anteriormente, pero con el vector de 3D. Vector igual a raíz de 2 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, cuando hay un número negativo, menos 3 elevado al cuadrado igualmente, más 6 elevado al cuadrado. Igual, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, se quita el signo negativo porque multiplicado menos por menos da más. Y 6 por 6, 36. Igual, hacemos la suma de los resultados y nos da 49, y la raíz de 49 es 7. Y paso 2, usar la fórmula del coseno director para cada ángulo. ¿Y cuál es la fórmula del coseno director? Aquí la tenemos. La fórmula general para el coseno director es coseno igual a componente sobre magnitud. Aquí tenemos los ejemplos. Entonces, aquí sacamos el coseno de alfa es igual a 2 sobre 7. Que 2 es el componente del vector y la magnitud, que ya la habíamos sacado anteriormente, es 7. Asimismo con el coseno de beta de menos 3 sobre 7 y asimismo el último, 6 sobre 7. Así es como se tiene la magnitud y el ángulo director de forma analítica. Muchas gracias. A continuación estamos viendo un cuadro comparativo sobre los vectores 2 y 3D. Vamos a explicar sus principales diferencias y características importantes. En componentes, en los vectores 2D tenemos dos componentes que son X y Y, porque se representan en un plano. En cambio, en los vectores 3D hay tres componentes que son X, Y y Z, ya que se extiende a un espacio tridimensional. Espacios de trabajo, los vectores 2D se ubican en el plano R al cuadrado, es decir, un espacio con dos dimensiones. Los vectores en 3D se ubican en el espacio tridimensional R al cubo, donde podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, arriba o abajo. La magnitud de un vector 2D se calcula con la fórmula raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En el 3D la magnitud se calcula agregando el componente z. Esto que nos da una medida más compleja de su longitud en el espacio. En visualización, en 2D usamos gráficos planos como los del cuaderno de matemáticas. En 3D se usan gráficos en 3D, la cual permite visualización más realista y amplia de la dirección y sentido del vector. Aplicaciones. En el vector 2D son útiles, pero tienen un uso más limitado, principalmente en planos y mapas. En cambio, los vectores 3D tienen más aplicaciones, ya que se utilizan en campos como la física, la ingeniería, videojuegos o realidad virtual.